Bienvenidos a la segunda temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada martes y cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y vivir de ello. Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Como siempre, este espacio donde damos micro y altavoz a otros despiertos que un día decidieron crear sus propios estándares de éxito y vivir a su medida. En el día de hoy repite por segunda vez consecutiva Eva Sandoval. Ella es autora de varios libros, bloguera, motera, conferencista, comunicadora, inspiradora. Pero como no soy yo muy fan de las etiquetas, vamos a pedirle que se presente ella misma. Eva Sandoval, bienvenida al podcast y cuéntanos, ¿quién dirías que es Eva? Miriam, muchísimas gracias por tenerme aquí de nuevo y por volver a conectar este encuentro y hacer la segunda parte, que quedaron muchas cosas por hablar. Presentarme, pues en realidad presentarse quiere decir sentarse antes, porque es pre-sentarse. Entonces va a ser algo que mejor no hago, básicamente porque mi personaje es algo que contemplo bastante desde fuera y mi identidad es algo que me di cuenta hace mucho tiempo que estaba bastante, vamos a decir, programada, ¿sí? Vamos a decir que crearon un personaje al que le pusieron un nombre y ese personaje respondía a ciertas, vamos a decir, patrones estándares de la sociedad, del que me he ido deshaciendo hasta quedar la esencia y a esa esencia simplemente se puede sentir, nunca se puede presentar. Entonces, simplemente que una invitación a sentir, en este caso con la voz o con la vista o con las sensaciones, a sentir a quien tienes aquí hablando contigo en este momento presente, que creo que es justamente lo que necesitamos, empezar a sentir más y pensar menos. Si pensamos, pensar por nosotras mismas y sentir, vamos a volver a conectar los sentidos. Sí, porque tú lo has dicho, no me gustan las etiquetas. Y es muy interesante ese concepto de no gustarte las etiquetas. Entonces, no pongamos más etiquetas. Pues mira, me parece muy bonita esta invitación a dejarnos sentir en esta conversación, en estos minutos que dure la entrevista. Y fíjate, hablabas tú de personaje construido. Por aquí quiero empezar. Siempre empiezo las entrevistas por el principio de todo, que para mí es la infancia, ¿no? Volver y hacer una mirada retrospectiva a quién era Eva de pequeña, qué rasgos de personalidad tenían, que de alguna manera ya puedan explicar, ¿no? Lo que haces hoy, en qué ambiente familiar creciste, ¿cómo fue tu infancia? Casi siempre estaba arriba. Mi hermana siempre dice que cuando no me encontraban, llegó un momento que entendieron que si no me veían tenían que mirar hacia arriba, porque estaba en algún lugar subida. Era una de mis características que luego recuperé con el tiempo, porque todo esto toda la Eva pequeña, hubo un momento que por programación se fue ocultando y que luego recuperé. Entonces, a mí me gusta mucho estar subida en algún sitio. En la Eva pequeña también, cuando empezó a comunicar, una de las cosas que más me gustaban eran las palabras, las letras. O sea, en realidad yo siempre he tenido una conexión con la escritura, tanto a nivel de que me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho dibujar, siempre he sentido como esa sensación del símbolo que incluye una letra. Es como que la magia de eso mezclado con todo lo que tiene que ver con plasmar algo en aquel momento casi todo era papel. Plasmar algo en papel, ¿no? Verlo crear, ver la línea cómo sigue y cómo dibuja algo, eso siempre me gustó. Luego preguntaba, que esa es una cosa que le ocurre es muy común en los niños. Preguntaba mucho, yo no entendía por qué no me contestaban las preguntas y me daba la sensación de que los adultos en realidad respondían cosas que yo sentía que me estaban engañando, ¿sabes?
yo sentía que me decían cosas que no eran verdad. Y eso siempre me llamó mucho la curiosidad y despertó en mí como una necesidad. Yo ya veía, me eduqué en un colegio me domesticaron en un colegio de monjas alemanas y éramos solo chicas y aquello, bueno, era, pues imagínate. Y a mí siempre me llamó mucho la atención toda esta manera de la autoridad también. Era cuando empecé a tener ya más cuerpo, más mente, más identidad, empecé a directamente cuestionar muchísimo la autoridad. O sea, yo le preguntaba a la monja que cómo me podía estar diciendo una cosa que me la explicara. Y ella me decía como lo decía ella, le ponían los libros, había que creérselo. Yo decía que no. Entonces, ahí ya empecé a crear una actitud muy de cuestionar. Y todo lo que eran vehículos también me alucinaba. Siempre me acuerdo que teníamos unos amigos en un pueblo cerca de Barcelona y ellos eran moteros, hacían trial y tenían muchas motos, muchos coches y yo cuando llegaba allí creo que se me hacían más grandes los ojos y intentaba que me subieran a cualquier sitio porque yo era la pequeña, entonces la pequeña siempre intentaban que se quedara con los padres y yo me quería ir con ellos, me quería subir detrás de la moto, me quería meter en el coche, ¿sabes? También siempre tuve ahí una conexión con eso muy grande. Y más cosas, porque ahora estoy pensando en los animales también, siempre todo lo que eran animales y yo estábamos muy... La Eva le encantaban los animales, siempre se iba con los perros, siempre le gustaban mucho. Fíjate, salen ya temas interesantes, ¿no? Como la creatividad, el crear, el escribir, que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Con todos los libros también que has bajado a tierra a día de hoy. Y ya como ese gusto, ¿no? Por la velocidad, también explica un poco esa faceta tuya de motera. Me detengo en esa parte, ¿no? De cuestionar el poder, de cuestionar ya lo que te decían, ¿no? Los adultos y que también me conecta porque siento que desde pequeños yo también he sido muy preguntona y muchas veces te dan respuestas que tú no entiendes, ¿no? Es como, esto me lo están diciendo un poco pues porque son los adultos y porque yo lo digo, pero para mí no tiene una explicación lógica y racional. Y esto me conecta con otra entrevista que también hice, Fernando Moreno, sin vergüenza de mí, os dejaré el link en las notas del episodio, y él decía que para él un momento clic en su infancia fue descubrir que los Reyes Magos no existían, porque fue como esa sensación de decir, mis padres me han engañado, que esto es algo que obviamente no hacen con ninguna intención, pues sabemos que es así, pero el niño se siente ya engañado desde pequeño y eso dice que marcó su infancia completamente porque a partir de ahí sintió que no podía confiar en nadie, que solamente se fiaba de lo que le decían sus sentidos. Entonces, qué interesante, ¿no? Esta apertura, no sé si es algo que también te conecta. Y bueno, y desde aquí, Eva, yo me intereso también mucho por los estudios, porque claro, tú decías, estudié en un colegio de monjas alemanas y luego de ahí, no sé si qué tipo de formación elegiste tú o cuéntanos un poco cómo fue esa parte. Yo tuve un episodio en el que cambiamos de lugar. Vivíamos en Barcelona y nos fuimos a vivir a un pueblo de la Costa Brava que se llama Blanes, que es un pueblo que yo adoraba porque pasábamos allí los veranos y por tanto siempre tenía asociado, que eso es algo que ya se empieza a hacer desde pequeños, ya nos empiezan a compartimentalizar la vida, y entonces el invierno lo pasamos en la escuela, el verano en el colegio, el verano lo pasamos en el sitio de recreo con los amigos, ya esto ya está como muy bien montado. Y entonces yo allí tenía como todas mis asociaciones de la diversión, del verano, de la playa, que también me gustaba mucho y demás, y veraneábamos allí desde que yo nací. Y hicimos un cambio, nos fuimos a vivir, entonces cambié el colegio de monjas por un instituto de pueblo. Ya, o sea, con eso ya quien sepa un poco de qué va, instituto además. Bueno, entonces allí yo creo que fue como descubrir un mundo nuevo. Y entonces, bueno, allí hice lo que pude, porque imagínate, saliendo de donde venía, pues lo único que quería era hacer una campana, que bien que la hice, porque eso mantuvo un poco mi
mi esencia o lo que yo realmente quería hacer. A veces nos escapábamos, nos íbamos a esquiar, éramos capaces de llegar al instituto con los esquís arriba y en cuanto se metían en clase nos íbamos a esquiar. O sea, hacíamos cosas de ese tipo. Entonces ya mi personalidad, el personaje de aquel momento empezó a ser un personaje muy de que me importaban un bledo. O sea, sí, en realidad siempre me habían importado un bledo lo que me contaban, porque a mí había algo de todo eso que no me... En el caso de la religión, y luego en el caso del instituto, no, a mí había cosas que no me cuadraban tampoco, no entendía muchas cosas de la historia, de la lengua, de la manera de enseñar, de que yo no pudiera ponerme a hablar con alguien y que me cayera una bronca. En las monjas, para ir al baño tenía que levantar la mano. En el instituto ya no pasaba tanto, pero era por el estilo, es decir, no podías hacer la cárcel esa, a mí ya no me gustaba. Entonces, claro, ya tenía vía libre porque ya era adolescente, entonces ya podía hacer una serie de cosas que antes no me permitía hacer. Y entonces así, claro, yo iba un poco, que ahora hay que aprobar para tener contenta mamá, pues hacía lo que podía para aprobar y así me pasaron pues los años. Yo viví el BUP y el COU, que eran los estudios que creo que ahora corresponden a unos, no sé cuáles son, pero debe ser el bachillerato, entiendo, o algo así. Y a partir de ahí, que no sé si sigue existiendo, porque ya hace muchos años que estoy fuera de todo eso, existía la selectividad. Y la selectividad era algo que lo que hacías era, pues bueno, en aquel momento solamente era sacar una nota suficiente para poder ir a hacer lo que tú querías. Eso sí sabías lo que querías, porque ya te habían hecho elegir entre ciencias y letras en un momento que a mí solo me interesaban las motos, realmente, y ir a esquiar. No me interesaba nada más. Bueno, los chicos también me interesaban, mis amigas, mis amigos, todo eso es lo que me interesaba a mí. Me importaba un bledo si ciencias o letras, elegí lo más fácil, porque como era lista, pues elegí lo que fuera más fácil de aprobar. Y en aquel momento iba un poco en función, yo recuerdo que en realidad yo quería estudiar filosofía, pero me decían, ¿dónde vas con filosofía? Que los filósofos se mueren de hambre. Y entonces, claro, era el sueño de aquel momento era pues ser o abogada o médica o lo que fuera así como ingeniera, no estaba muy de moda lo ingeniero por ahí. Y en realidad iba un poco en función de la nota corte que sacabas, podías entrar en un sitio o en otro. Y entonces tuve la gran suerte de que mi madre se arruinó justo en el momento en el que a mí me tocaba ir a la universidad y entonces no fui. Y empecé en el mundo, empecé en el mundo laboral. Ahora hemos pasado del supuesto educacional, que al final es programado, al laboral, que esto ya es esclavismo del bueno. Y claro, me pillé muy pronto porque como mi madre se había arruinado, pues solo nos quedaba trabajar para poder traer dinero a casa y poder sobrevivir en aquel momento. Entonces con 18 años me puse a trabajar. Qué curioso, ¿no? Salen ya temas como la filosofía, que ahora tiene sentido, ¿no? Con este pensamiento crítico que yo creo que te caracteriza. Filosofía, pues el arte de la mayéutica, el arte de preguntar. Y luego, pues fíjate también cómo los momentos a los que te lleva la vida, en este caso, pues porque tu madre, como comentas, se arruinó, eso te llevó al mercado laboral. Y supongo que te hizo despertar, ¿no? Y de despertar a despertadores, porque me ha parecido leer que fue uno de tus primeros trabajos, ¿no? Vendiendo a puerta fría. Qué Cuéntanos. grande, qué grande el universo, cómo lo mueve todo, cómo la creación es absolutamente espectacular y estamos tan dormidas que no nos enteramos de nada. Empecé mi primer trabajo, porque en ese caso sí era trabajo, era vender despertadores por Hospitalet a puerta fría. O sea, en realidad me metí, en aquella época habían unos anuncios en los periódicos y entonces ahí estaban todos los anuncios. Y claro, lo que se vendía como lo más fácil de acceder, porque en aquel momento si no tenías estudios, mi madre ya se había encargado de decir que no eras nadie, si no estudias no serás nadie. Cuando ella en realidad era una empresaria, se arruinó en aquel momento, pero fue empresaria durante mucho tiempo, montó una empresa muy importante en su momento y ella no había estudiado nada. Es decir, que ella muchas veces
lo que hacemos es repetir algo que no nos ha funcionado, que no está basado en la experiencia. En fin. Y entonces los puestos de trabajo más accesibles para los que no éramos nadie eran los de venta, porque se decía en aquel momento, si el que vale, vale y el que no vender, se decía. Y entonces las empresas piramidales, es decir, las que ya directamente lo que hacían era utilizar a la gente de mano de obra de esta de pica pedrero, pero pica puertero, pues te vendían todo como si fuera... Y yo me encontré en una empresa en la que, bueno, el anuncio era un fraude, es decir, lo que te contaba en el anuncio no tenía nada que ver con lo que realmente era. Y me encontré en Hospitalet con una caja de despertadores de estos comprados en China y con un compañero que me dijo hay que vender despertadores. Y yo, claro, queremos ponernos en situación. 18 años, vengo de elegir entre irme a esquiar o ir con la moto, es decir, el nivel económico de mi familia era muy alto, bueno, muy alto, era medio alto, y de repente mi madre se arruina, de la noche a la mañana nos enteramos, porque nos lo escondió, o sea, nos enteramos de repente y de repente pasó a picar puertas para poder llevar dinero a casa y pagar el alquiler. O sea que queremos ponernos en este contexto. Y allí me encontré yo, que además dejábamos los despertadores en un bar con un chaval que se suponía que era el que me enseñaba. Y claro, era un chaval que yo me acuerdo de varias cosas, porque para mí fue muy impactante. Primero el metro ya fue impactante. Y luego llevaba unos auriculares y yo le decía, ¿qué escuchas? Y me decía, estoy escuchando las 10 leyes del vendedor. Mira, ya en aquel momento ya habían cosas que me... Y yo decía, y le pregunté, ¿me dejas escuchar? Y me los puse y dije, madre mía, ¿esto qué es? El contacto con el cliente es lo más importante, tienes que intenta tocarle todo lo que puedas. Claro, yo le veía luego hacer todo lo que le estaba diciendo los auriculares y claro, realmente lo que veía era una máquina. Él había dejado toda su esencia, estaba siguiendo lo que sus másters le decían. Entonces, de repente yo tuve un momento un momento así como, vamos a catalogar de muy duro, y le dije, mira, ¿qué hay que hacer para volver? Me dijo, hay que vender toda la caja. Y le dije, siéntate aquí, ahora vuelvo. Entonces, agarré esa caja de despertadores y me fui puerta por puerta. Simplemente necesitaba en aquel momento, todo mi drama de mi ego, necesitaba vender esos despertadores. Por tanto, los vendí en 15 minutos. Entonces, claro, cuando volví el chico me dice, ¿pero qué has hecho? Pues venderlos, no había que venderlos. Entonces, claro, en realidad, todo aquello empezó a despertar despertador. Es que es buenísimo. Empezó a despertar como mucha conciencia del momento laboral que estaba viviendo, de lo que significaba para alguien que no tenía ni idea de quién era. Yo en aquel momento no lo sabía, insisto, porque seguí muchos años en el mundo de la venta, muchísimos. O sea, empecé a vender, me dedicaba a vender básicamente. Y bueno, eso, sí, curioso. Mi inicio, digamos, en el mundo de la esclavitud moderna fue muy curioso por el hecho de vender despertadores, que fue mi primer trabajo remunerado. Bueno, remunerado no, porque en realidad había que hacer mucho para conseguir que la pirámide funcionara. Entonces, somos los mejores. Yo me acuerdo que me llamó la atención donde fui porque ahora ya conozco más y he visto he vivido muchas empresas de este estilo. De hecho, luego me acordé que años antes había aparecido Amway, que Amway era una de las primeras empresas piramidales, una de los primeros multiniveles que salieron en España. Y simplemente era una empresa que tú vendías todos los productos a tu familia o a tus amigos y entonces ibas subiendo escalones, pues lo típico de una piramidal. Y había estado en mi casa a través de un tío mío o algo así. O sea, me llegaron como flashes y me acuerdo de la frase esa de somos los mejores. Cuando yo entré para hacer algo no sé si fue por la mañana cuando me dieron los despertadores o al volver, que el chico le decía, esa chica vende muy bien. Y yo le dije, mira, creo que me he equivocado de lugar. Y había como una reunión y uno lo decía, somos los mejores, y todos los demás decían, somos los mejores. O sea que realmente había un lavado de cerebro de aquellos espectacular para que se vendieran despertadores.
Qué curioso, yo creo que esto como sinónimo de algo que todavía sigue existiendo, porque aún siguen viéndose algunos empleos, como digo, que son un poco, te piden disponibilidad cuando en realidad es te voy a explotar un poquito, te piden que tengas presencia cuando en realidad es, bueno, la imagen nos importa demasiado, a ver cómo vienes, tal, y bueno, una serie de cosas, ¿no? Y de requisitos. Y me pregunto yo, Eva, ¿cómo fue a partir de aquí tu entrada en el mercado laboral? Porque empiezas vendiendo esos despertadores en esta organización piramidal y después, ¿cómo vas progresando? ¿Por qué tipo de empresas pasas? Un amigo de mi hermana trabaja para una empresa muy conocida de ordenadores que se llama Panasonic y, y un cliente suyo le falta una vendedora. En aquel momento eran vendedoras de telemarketing. Y es que lo estoy recordando y alucino. Y entonces, como le faltaba, dijo que conocía claro, a mí me conocía porque era un amigo de mi hermana que conocía a la familia. Y entonces conocía un poco mi personalidad de aquel momento, casaba mucho con la venta en sí. Se buscaban mucho los perfiles de alguien que es capaz de vender 100 despertadores en 15 minutos, ¿no? Bueno, me he pasado, a lo mejor eran 20, pero alguien capaz de hacer eso así, ¿sabes? Eso en la venta se valora muchísimo. Entonces dijo, mira, están buscando una chica que haga telemarketing. Entonces ahí entré en una empresa que vendía fotocopiadoras y fax por teléfono. Entonces te sentabas en una oficina, era listín telefónico y base de datos, funcionábamos con base de datos y era llamar por teléfono a conseguir vender fotocopiadoras y fax. Alucinante también, o sea, de ahí podríamos estar hablando un montón de ese mundo también y de esa idea de tantos de llamar y que el sistema te está diciendo ya no puedo más de molestar a la gente. Yo ahora siento empatía cuando a veces me llaman para venderme algo. Digo, madre mía, si yo estuve igual en un momento, ¿no? O sea, ni siquiera, no tenía en aquel momento ninguna noción de lo que estaba haciendo. Era simplemente, yo necesito esto, yo he de conseguir esto y así. Entonces, ya empezaba como la proyección esa vendida de si vendo mucho, entonces podré subir de cargo y entonces estaba toda esa cosa en mi mente. Y a partir de ahí, pues se me dio bien también y empecé a vender muchas fotocopiadoras, muchos faxes y un cliente al que le vendí una fotocopiadora y un fax, sus empleados se iban de la empresa porque el jefe, según ellos, era un ser humano poco consciente, o sea, un gilipollas en aquella época. Entonces ellos se iban y montaban una empresa y les faltaba la comercial. Desde ahí salté a la empresa y como les faltaba una comercial y todos ellos eran socios, buscaban a alguien que también fuera socia. Entonces ahí ya empecé en el mundo empresarial, porque me hice socia de esa empresa y al cabo de 2 meses se fueron todos y me dejaron con la empresa. Bueno, no me dejaron con ella, yo dije que me iba a quedar con la empresa. Y entonces me quedé con la empresa, la monté de cero con la estructura que ellos ya tenían, porque ellos se fueron, con 21 años monté la primera. Entonces por fin pude contratar, entre comillas, porque era todo de familia, a mi madre, porque yo en realidad me di cuenta de que detrás siempre había una necesidad de salvar a mi madre. Y monté la primera y bueno, y ahí ya me quedé en el mundo empresarial, es decir, monté otra empresa y otra empresa y otra empresa hasta llegar a 4. Y yo siempre llevaba el departamento comercial. Fíjate, esto ya me deja algunas primeras lecciones o aprendizajes y es como que tú utilizabas al principio, supongo, el trabajo como un medio para un fin, porque ahí no había propósito ninguno, imagino, ¿no? En el tema de las ventas era algo que haces muchas veces pues, para conseguir un dinero, ¿no? Luego ya cómo la gente también te iba recomendando. Quizás eso explica también tus habilidades comunicativas, ¿no? Que de alguna manera supongo que siempre habrán estado presentes. Y hablas también de ese momento de con 20 años ya empiezas a crear empresas. Imagino que esto sería un aprendizaje total y absoluto. ¿Cómo fue esta experiencia de aquí en adelante? 21, la primera era con 21. Es que
hace tanto tiempo que me parece que hablo de otra persona, ¿sabes? O sea, me parece, bueno, de hecho, aquello era una persona, esto ya se ha deshecho del concepto de la persona, porque ya no suena para algo, ya no es personar, ¿eh? Ya no es para sonar, sino ya es otra cosa. Y en realidad fue, en aquel momento, si te lo cuento con mis sensaciones de aquel momento, bueno, era súper duro, era un drama, costaba muchísimo, pero a la vez tenías como esa idea de soy empresaria con 21 años. Luego también estaba la cosa de me parezco a mi madre, encima estoy ayudando a mi madre. Y era básicamente utilizar 10 horas al día haciendo una cosa para intentar que saliera, que obviamente no tenía nada que ver conmigo, y, y ir siempre como al día, en plan, hoy tengo, me acuerdo que con la anécdota con mi madre nos íbamos los viernes a comer. Entonces, si teníamos dinero, nos íbamos a comer a algún sitio que nos gustaba, y si no, pues nos íbamos a comer un bocadillo. Alconesa de Barcelona, más felices. Esa parte creo que también es una parte importante que en aquel momento, como no tenía conciencia, se me pasaba y podía estar ahí súper enfadada con un montón de cosas sin darme cuenta de que estaba viviendo algo que podía ser magnífico. Y, y bueno, movidas no, movidas con pagos, con deudas, con haciendas, con seguridad social. Yo me acuerdo de varias anécdotas. Una de ellas es que me picó un día a la puerta uno de Hacienda que se llamaba Iñaki. Todavía me acuerdo del nombre, Miriam, y mira que hace tiempo, ¿eh? Entonces Iñaki picó, era enorme. Iñaki picó a la puerta y abrió y venía en modo Hacienda, ¿vale? Venía en modo soy Hacienda. Claro, me vio a mí con 20, no sé cuánto tendría en aquel momento, 23, da igual. Que cuando abrió la puerta yo le dije, no sé, yo lo único que quiero en mi vida es poder ganar un poco de dinero, tener un poco una empresa, ayudar a mi madre. O sea, el hombre se quedó tan alucinado que me dijo, mira, siéntate. Me dijo, mira, y me contó qué hacer para saltarme a Hacienda. O sea, él que tenía el conocimiento me dijo, tú ni loca te quedes con esta a sí mismo, ¿eh? Y en realidad me fui encontrando con muchísimos seres magníficos. Lo que pasa es que yo seguía en mí. A todo eso quieres juntarle el resto. O sea que no es exclusivamente una cosa laboral, sino que habían muchísimas cosas más en mi familia en general, porque te puedes imaginar el drama que significa una familia vivir una cosa así. Y entonces iba haciendo lo que podía. Y luego pasaron muchas cosas. De repente la primera empresa vendía relojes de fichar. Esto también es muy divertida. Entonces, la que yo monté después vendía ya sistemas de control de presencia, se llamaba. Sistemas de control de presencia y producción. Que ya es el día que escriba un libro sobre mi autobiografía va a ser muy divertido, porque claro, control de presencia. Justamente mi cosa actual es la presencia. Sí, por eso la idea es estar presente. Cuando decían lo de presentarte, hay que cerrar la boca cuando quieres presentarte, porque en realidad es estar presente o te sientas antes. Que es ese juego con las palabras que yo tengo. Desde siempre tengo una especie de... Bueno, yo y cualquier ser humano que salga de la programación, ¿eh? Las palabras empiezan a hacer juegos y te das cuenta de que está todo absolutamente... está cifrado todo. Todo está cifrado. Es espectacular cuando empiezas a descifrar. Una persona que me conoció en la empresa me dijo, pero chica, ¿tú qué haces en esta empresa si tú tienes mucho potencial, si no sé qué? Y entonces me propuso montar otra empresa, montamos otra empresa juntos. Todas ellas fueron un fracaso absoluto, ¿eh? O sea, digamos que lo bonito de todo es que fueron un fracaso. Por tanto, gracias a que fueron un fracaso estoy aquí hoy. Y no te está hablando, bueno, no te estaría hablando si no hubieran sido un fracaso. Y entonces esa empresa fue con un socio, me metí en temas de imagen también y entre medio, porque necesitaba dinero, yo quería ser empresaria, pero necesitaba dinero. Entonces me puse a trabajar para una empresa de videojuegos y empecé a ganar mucho dinero vendiendo videojuegos, me daba muy bien, llegaba a los sitios y la gente hablaba conmigo y dicen, hostia, me quedan 5 minutos, ponme lo que quieras. O sea, en realidad me di cuenta de que bueno, eso me he dado cuenta después, porque en aquel momento no me daba cuenta de nada, no veía nada en aquel momento. Que en realidad mucha gente lo que quería era hablar conmigo.
y me lo habían llegado a decir, es que cuando vienes tú me siento bien, ¿no? Como que utilizaban ese, también piensa que la situación era, ellos también eran esclavos, estaban en sus trabajos y cuando nos veíamos pues nos contábamos cosas y qué tal y cómo estás y a mí siempre mi curiosidad siempre me ha hecho preguntar muchas cosas, entonces me entero enseguida de lo que le pasa a la gente y de repente luego le vuelvo a preguntar qué tal está. Entonces eso es algo que la gente agradece, porque estás con... Entonces, claro, luego me decía, pues ponme lo que quieras. Claro, vendía como... vendía muchísimo. Entonces, luego monté otra, que ya fue la que... Y había otra miembro de mi familia, estaba mi hermana ya, y aquella ya... El fracaso ese fue el que ya dije, hasta aquí he llegado. Qué curioso cuando decías lo de que habías vendido relojes de control de presencia y este tipo de cosas, porque volviendo a la infancia, ¿no? Es como lo primero contra lo que tú también te rebelabas. Qué curioso en la vida está este tipo de incongruencias que luego con el tiempo dices, pero ¿cómo es posible, no? Y también, pues mira, recogiendo lo que decías de lo de los videojuegos, yo creo que al final esto es así, o sea, tus dotes comunicativas ya estaban manifestándose en ese momento, yo creo, o desde siempre, quizá es algo que tenías latente en ti y que en ese momento no eras consciente, como dices, que tú no lo veías. No sé en qué momento se inicia ese despertar, porque estamos hablando de cuántos años más o menos tenías por entonces cuando estabas trabajando en esta empresa y cuánto pasa hasta que despiertas. Curiosamente, pasan 11 años. 11 siempre es un número conmigo que eso es de los 21 a los 32. Es donde se montan las 4 empresas, donde paso. Y a los 32 hay un momento que digo, ya, hasta aquí. Lo que ocurre es que todo eso en realidad, eso que tú ves como curioso de los relojes de fichar o del control de presencia, en realidad esto es un programa cósmico, voy a llamarlo así, donde realmente hay un baile, siempre hay un baile para poder, vamos atrayendo las circunstancias que nos permiten vernos. Entonces, mi choque contra el control era tan grande que yo estaba enferma cada 2 por 3 me encontraba mal. Bueno, porque era un cañón y me daba igual y lo hacía todo aunque estuviera. Pero cuando no estaba enferma, no tenía voz. Cuando no tenía voz, da igual, tenía resaca. Cuando no, me había peleado con no sé quién. Siempre había una lucha todo el rato en eso. Mientras yo hacía eso, había algo que no iba. Lo que pasa es que era más fuerte mi programación de hay que hacer algo, hay que pagar las facturas. Esa programación era tan fuerte que no me permitía realmente, yo no me permitía a mí misma el espacio para poder encontrarme y darme cuenta de que yo estaba haciendo algo que no quería hacer. Me estaba dejando llevar por un programa que me estaba controlando. Y por eso la sincronía de dedicarme tanto a vender despertadores de inicio, es decir, es cómico. En realidad, el juego de la vida queremos aprender a jugar, porque es tal, y contra más vas despertando, más te vas dando cuenta de la cantidad de sincronías que ocurren. Y el control, yo cuando veo los relojes, veo a la gente fichar, pienso, madre mía, claro, la cantidad de veces que yo iba a los sitios, porque claro, al final lo hacía todo, lo instalaba todo y hablaba con mucha gente y como yo veo ahora la esclavitud, eso forma parte. Entonces era o despiertas, ¿sabes? Por eso claro, la señal se magnifica. En cualquier cosa que vivas, el cuerpo te susurra primero. Y si no le haces caso, te va a golpear. Pero no porque el cuerpo te golpee, no cuando estás haciendo algo que no, por ejemplo con las enfermedades, sino porque no le haces caso. Entonces, ¿qué ocurre en el juego de la vida? De volver a ti misma, de encontrarte, de dejar de tener miedo por lo que te diga tu madre, o dejar de tener miedo porque no seas nadie, o dejar de tener miedo por quedarte debajo de un puente. ¿Qué ocurre en este juego? Que si no haces eso, se magnifica.
se magnifica lo que sea que necesites experimentar. Entonces, en mi caso era obvio. O sea, eran cosas que es obvio que tenían un choque conmigo muy grande. Y ganaron ellas, o ganó mi programación, ganó mi programa mental hasta un día en el que yo dije hasta aquí. Porque además llegó un día, digamos, que tuve el famoso éxito que se suponía. Tenía una empresa en un local en Barcelona, como trabajaba para Nintendo tenía mucho dinero y a la vez mantenía el negocio y la sensación de infelicidad, claro, mientras no lo consigues, o sea, el juego el programa es tan grande que mientras no consigues aquello que te han dicho que necesitas para ser feliz, te puedes excusar en eso, puedes decir, es que todavía no tengo dinero, es que todavía no tengo pareja, es que todavía no tengo éxito, es que todavía no tengo un negocio, es que todavía no he ganado la carrera, es que todavía no sé qué. Pero cuando lo tienes, ya no hay excusa. Entonces, ese momento es crucial para poder tomar la decisión de voy por donde me han dicho o voy por donde me da la gana. Es crucial. Y ese momento llegó conmigo a los 32. Fíjate, ¿no? Ese momento crucial del que tú hablas que te llegó con 32 años y a partir de aquí imagino que se invierte un poco tu vida, las decisiones que tomas. No sé si recuerdas qué pasó por tu cabeza, qué fue lo primero que hiciste y cómo cambiaste todo de la noche a la mañana. Sí, recuerdo. Bajé la persiana, o sea, literalmente bajé la persiana, que no había persiana, pero a mí me gusta mucho el concepto este de cerrar algo, ¿no? Era una puerta. Yo dije, hasta aquí, o sea, mañana no vengo, no quiero que venga nadie y no sé qué voy a hacer y esto no lo voy a seguir haciendo. O sea, realmente recuerdo la sensación esa de hasta aquí. Hasta aquí y no me anestesio más. Hubo un punto de inflexión grande y es que hasta ese momento yo de alguna manera me anestesiaba con las drogas, digamos, socialmente aceptadas, como el alcohol, la crítica, la tele, ¿no? Yo me anestesiaba mucho con eso. Y el hecho de dejar de anestesiarme, dejar de ver la tele, dejar de beber, eso hizo que ya sin anestesia la cosa ya era más difícil de aguantar. Entonces, en realidad la sensación esa fue la que ya realmente, obviamente me podía haber ido de fiesta y se me hubiera pasado. Y no lo hice. Tomé la decisión de no hacerlo, de seguir manteniéndome consciente de lo que estaba viviendo. Claro, eso es lo que me hizo dejarlo todo sin saber qué hacer. Y la sensación esa de infelicidad, es que vamos, todavía la recuerdo. Era una sensación de, yo no sé qué es la vida, pero esto no puede ser. O sea, si esto es la vida y a mí me han engañado, pues era como es que no sé muy bien cómo describirlo, porque es como una rendición, es una especie de rendición, de decir, es que me da igual, voy a averiguar lo que es la vida. Y si me cuesta la vida, pues me ha costado la vida. Al menos la vida me ha servido para algo, para averiguar qué es la vida. Sí, es como ese momento de tocar fondo, ¿no? Que yo siempre digo, en la curva de la vida, pues vamos teniendo picos, momentos interesantes, otros momentos incómodos. Supongo que para ti ese fue, pues, lo que hablábamos, ¿no? El despertar. Y cuéntanos un poco, Eva, desde aquí, imagino que es la típica sensación de decir, sé lo que no quiero hacer, pero ¿cómo descubres lo que sí? Fue un proceso muy interesante porque no tenía ni idea, ni idea, claro. Mi personaje llevaba desde que dejé de ser esa niña que has preguntado, de la que se subía a todos sitios y no tenía ni idea. De repente era como, ¿qué hago? Entonces solo me apetecía ir a la playa, eso lo tenía muy claro. O sea, mi conexión con el sol y con la naturaleza era algo que tenía muy claro. Pasear, el concepto de caminar, de pasear, también era muy importante. Esto relacionado con la playa, ¿eh?
Y eso es lo que hice. Paseaba e iba a la playa. Paseaba e iba a la playa. Me mantuve, dije, a ver, no tengo ni idea de lo que quiero hacer, solo sé que quiero hacer estas dos cosas, pues vamos, Eva. Porque recuerdo ese compromiso conmigo misma, por primera vez, conmigo, de decir, te has faltado al respeto durante mucho tiempo, has estado haciendo cosas que no querías hacer, con la cobertura del azúcar, de lo hago por otro, ¿sí? Pero lo has hecho. Hasta aquí ya más no hacemos eso. Es decir, voy a estar siempre donde quiero estar, fue la famosa frase que dije. Entonces, ¿dónde quería estar? ¿En la playa o paseando? Eso hice y lo mantuve lo suficiente como para que se creara el espacio de amor y respeto por lo que estaba haciendo cada día, que empezó a surgir la Eva pequeña, la esencia de la Eva pequeña. Te lo cuento así, pero pasé por cosas, se pasan por cosas. Por quedarme sin nada, por irme a vivir a otro lugar, por perder contacto con mi familia, por muchas cosas, ¿eh? Claro, fíjate que dices cosas interesantes y yo veo al final un nexo común en todas las entrevistas, incluso por mi propia trayectoria también personal, ¿no? Vital. Y es que en el parar es donde se empiezan a encontrar las respuestas. Lo que pasa que es difícil parar porque, claro, en un sistema que te incita a producir, producir, parece que cuando estás quieto sin hacer nada, pues también un poco nuestra necesidad de complacer a todo el mundo no lo ve con buenos ojos y te dice, ¿pero qué haces? ¿Estás loca? ¿No puedes hacer esto? Y decías tú, ahí es cuando realmente empecé a conectar, ¿no? Con esa Eva pequeña. No sé qué te dio por hacer, no sé si rescatando un poco al tema este de la lectura, te gustaba escribir libros, ¿qué recuperaste de esa parte? El salto, lo físico. Yo tenía mucha parte mía, era siempre me he mantenido las artes marciales, ¿eh? Siempre las mantuve. Fue algo que yo creo que mi cordura se quedó ahí gracias a la práctica de artes marciales. Pero al quedarme sin recursos, sin billetes pintados, ni numeritos en una cuenta bancaria, lo que estaba acostumbrada a hacer no lo pude hacer porque no podía intercambiarlo por esos billetes. Entonces, de repente yo estaba como en la nada, ese famoso salto al vacío de estoy en la nada. ¿Qué hago? Claro, al quedarme sin casa, empecé a poder... en realidad yo entré en un estado en el que empecé a vivir en función de la propia vida. Y entonces, de repente no tenía dónde ir a dormir y una amiga que se lo estaba contando me dijo, mira, yo tengo un local, vete a dormir al local. Me fui a dormir al local. Luego en casa del padre de un amigo también. Entonces fui haciendo eso hasta que me llamó un amigo que vivía en Alicante y que era especialista de cine. Me dijo que iban a hacer un curso y que estaban buscando a alguien que no me podía pagar, pero que me podía dar de comer y de dormir. Y claro, obviamente fue como una luz que dije, pues ok, yo que necesito ahora comer y dormir. Me fui a Alicante en mi salsa, porque claro, los especialistas se saltan, se cuelgan de cuerdas, y hacía más la parte marcial de las espadas y demás. O sea, fue como volver a conectar con lo que a mí realmente me gustaba hacer todos los días de mi vida, que era estar saltando, pegando en el sentido de entrenando y haciendo cosas físicas. Íbamos con los coches, bueno, las motos yo en aquel momento no las, pero los coches sí, derrapando coches, o sea, vamos, para mí era un sueño. De repente estaba en un sueño y pasé de estar haciendo cada día algo a, sin saber lo que quería, encontrarme disfrutando de lo que realmente me gustaba, que era esa parte física mía que me encantaba. Y claro, todo eso empezó a sumar el espacio permitido de parar con estar haciendo lo que realmente me gustaba. Entonces ahí empezó a activarse. Es como si activas cualquier parte de tu cuerpo, cualquier músculo de tu cuerpo, pues energéticamente empezó a activarse lo que realmente vibraba conmigo, que tenía que ver mucho con la parte física, con la parte de los vehículos, con
Obviamente empecé a leer, me acuerdo de las playas de Alicante, que para mí es un lugar magnífico. Empecé a leer muchísimo también, que era algo que también quería hacer así con toda... Y claro, era una especie, se creó como una especie de paraíso en mi existencia, sin absolutamente nada de lo que me habían dicho que necesitaba para hacer algo, ¿sabes? Entonces, de ahí empecé a vibrar. Ahora lo sé, en aquel momento me dices vibrar y te diría que estás loca en aquel momento, ¿eh? Pero yo ahora sé que empecé a vibrar en mi frecuencia. Y entonces empecé poco a poco a ir atrayendo todas aquellas cosas que tenían que ver conmigo. Y las simplemente estaban allí. Yo también. Es decir, por primera vez estaba en el lugar que quería estar y por tanto pues, tenía acceso a todo aquello para que apareciera. Ya estaba. Porque aparecer es aparecer. Entonces ya estaba todo en realidad ahí, solamente que yo con toda mi forma de vida no accedía a esa información que estaba ahí. Entonces empezó una cosa con otra, por ejemplo, gracias a vender el coche, que vamos, en aquel momento yo, en mi coche, porque me quedé sin casa y el coche todo lo vendí, me caían las lágrimas en aquel momento. Estaba yo muy apegada a mi Charlie, que se llamaba Charlie el coche. Y gracias a eso, con un dinero que partí, la mitad se lo di a mi familia, la otra mitad yo me pude ir al sur, que me invitaron para hacer un proyecto que lo mismo, no era remunerado, y allí empecé a conectar, allí empezó el ¿Y tú qué crees?, que es el primer libro. Porque estuve en una comunidad de gente, estuve en la comunidad de San Pedro, que es un lugar precioso de Andalucía, y allí empecé a descubrir, quitar lo que cubría, una parte de mí también a nivel de comunicación, pero ya no había nada que vender. O sea, ya no era, mi comunicación ya no era por un tema de venta, ya era mi comunicación por mi verdadera curiosidad e interés por el ser humano y por las diferentes formas de vida. Claro, aquello hizo plasmar eso en la escritura, que empecé en un blog a escribir, que el blog ya existía de la empresa antigua, o sea que le cambiamos el nombre. O sea que en realidad son un montón de cosas así que para poder tejerlas, necesitaba estar ahí. Cuando paras y estás ahí, tienen espacio para surgir. Claro, sí, yo creo que quien puede estar escuchando, pues a lo mejor yo creo que es la sensación esa del miedo a, y si me quedo sin nada, ¿no? Y de repente, pues como en tu caso, ¿no? Que tienes que vender la casa, el coche, tal, y es como el mayor miedo humano a decir, ¿y ahora qué? Pues mira, luego las cosas se van alineando. En este caso, pues mira, tú encontraste a esta persona que te dio alojamiento, comida. A partir de ahí empezaste a conectar un poco más con quién eres tú y desde entonces, cuando pasas por el sur con esta comunidad de San Pedro que nos cuentas, ¿no? Y empiezas a escribir tu libro, ¿qué medios tenías económicamente para subsistir? Y yo no sabía que nunca empecé a escribir un libro, ¿eh? Eso es otra cosa curiosa que también me gusta explicarlo porque por la propia experiencia el libro se estaba escribiendo solo, yo no lo sabía. Yo solo estaba escribiendo post en un blog. Sí, o sea, nunca, ahora sí, con el último que he escrito sí que me he sentado a escribirlo y yo no me senté a escribir un libro. El libro apareció gracias a la forma de vida que había decidido conscientemente. Y económicamente, pues podríamos seguir el hilo. Por ejemplo, ese viaje al sur lo hice con la mitad del dinero de la venta del Charlie y a partir de ahí, pues... uno de los libros es el famoso libro que me leí de Bruce Lipton, de la biología de la creencia, que ese libro ya lo había comprado hacía 3 años. Llevaba 3 años en mi estantería porque yo era coleccionista de libros de autoayuda. En aquel momento yo ya tenía empecé a despertar ¿qué le pasa al mundo? Pasa que lo leía y estaba esperando a que el siguiente seguro que me arregla la vida. Y el siguiente seguro que me arregla la vida. Buscaba que el libro me arreglara y alegrara. ¿Has visto? Se me están juntando las dos palabras. Qué bueno. Y
después de leer la biología de la creencia, detrás hablaba de un método y busqué, y justo ese fin de semana había un taller en Barcelona y escribí del taller y le dije, mira, me gustaría hacer el taller y no tengo billetes pintados. En aquel momento le dije que no tenía dinero, ahora no le llamo dinero. A veces. Y dije, y bueno, seguro que puedo hacer algo, podemos intercambiarlo por algo. O sea que también desperté una forma de intercambiar cosas de lo que a mí me interesaba y me dijo que sí. Por tanto, pude hacer ese taller. Y estaba durmiendo, me dejaron un lugar donde dormir. Y, por ejemplo, comer, había veces que no, tampoco era mi gran necesidad. Y siempre entre amigos y parte de la familia, podía tener comida. Y en realidad lo más importante, Miriam, es que dejé de necesitar en realidad. Y las cosas llegaban. Cuando hice ese taller, con ese taller te podías hacer facilitadora de un programa para cambiar creencias. Entonces empecé a hacer alguna sesión, empecé a ayudar a organizar los talleres a este hombre, a Peter, que somos grandes amigos hoy en día. Entonces empecé a organizar los talleres y ganaba dinero de organizar los talleres. Empecé así, luego me hice instructora, no tenía dinero porque la instrucción valía una pasta y una amiga me compró el billete. O sea, realmente pasaron muchas cosas que hicieron que eso fuera así. Me acuerdo que me faltaban $7.000, que no es broma, no son 70 euros, ¿eh? $7.000 y yo decía, bueno, sí, ya estaba en un modo ya en bastante modo pide y se te dará, ya. Y fui con un amigo que vive en Valladolid y vino a Barcelona y nos sentamos y me dijo, bueno, nos poníamos al día, ya lo conocía hacía muchos años, y digo, pues ahora solo me faltan $7.000 para poder, bueno, $7.000 y la cuenta, porque claro, hace falta una cuenta para hacer una transferencia y hacer una cuenta de 7.000 euros. Me dijo, pues yo te los dejo. Y digo, anda, ¿y eso? Dice, sí, porque justamente no sé qué inversión había hecho, no sé dónde, y oye, tengo el dinero. Hasta final de año no lo necesito, ¿no? Y aparte te hago la transferencia yo directamente. Y me levanté de ahí con los 7.000 euros transferidos a lo que yo necesitaba. Entonces me fui a Estados Unidos. Ese viaje a Estados Unidos también fue para mí yo cuando puse un pie en América ya se me caían las lágrimas ya también. Es decir, mi conexión con América también la pude vivir ahí. Me di cuenta de que había algo también energéticamente muy importante. Empecé a hacer muchísima amistad con seres maravillosos de allí. Y ya, cuando ya empecé a hacer talleres, volví a ganar muchísimo dinero otra vez. Voy a parar de hablar porque... Estoy escuchando, ¿no? Y ¿sabes qué me pasa? Que estoy pensando, pues habrá mucha gente que no se lo crea, porque que tú digas, me han dejado 7.000 euros, sí, hombre, seguro que te habrá pasado un montón de veces, gente incrédula, ¿no? Que dice, imposible, se lo están inventando. Y para mí despierta mucha verdad este testimonio porque también como que he sentido, ¿no? Esa ley del universo en mí, del pide y se te dará. Y creo que es verdad que cuando tú quieres algo, de alguna manera, si lo deseas muy fuerte, es como que, aun viéndote en las peores circunstancias, la vida te pone, ¿no? En tu camino a personas y que luego muchas veces, porque esto no es solo dejarlo en mano del destino, sino que tú también tienes que hacer. Y es que creo que se nos ha olvidado hoy en día la capacidad de, bueno, yo lo voy a soltar y si cuela o voy a intentarlo y si a nadie a lo mejor se le ocurriría decir, oye, mira, pues a día de hoy, ¿no? Me apunto a este taller, no tengo dinero para pagarte porque a la gente le puede conectar con la vergüenza o con lo que sea, pero podemos hacer un intercambio. Y es lo mismo que me ha podido pasar a mí, por ejemplo, con el podcast. La primera vez que lo creí dije, pero ¿qué van a ganar otras personas viniendo a mi podcast? Que yo soy una doña nadie. Y al final ves que la gente viene y al final ves que
incluso en la otra parte, ¿no? Esa persona que te dio la oportunidad de acceder a que accedieras a su taller gratuitamente, por decirlo así, tú luego le serviste de ayuda, pues proponiéndote para organizar y demás. Entonces, al final, es lo que tú decías, es que la vida es un baile, ¿no? Y te va llevando por ahí. Claro, y es fácil que no se crean lo de los 7.000 euros porque no lo he contado nunca. Nunca le he contado, o sea, nunca, fuera de mi familia y mis amigos, que obviamente estaban allí, por tanto sabían todo cómo era, lo sabían todo. Entonces ellos ya lo saben, no hace falta que... Y en público, digamos, es algo que no había contado nunca. Entonces, la mente programada es la que te separa de la posibilidad de vivir esto. Porque esto no es cuestión de creerse o no a Eva que cuenta esto. No es cuestión de eso. De hecho, es mucho mejor que no creáis nada de lo que estáis escuchando. Alejaros de quien os dice que sí, porque el dogmatismo se ha conseguido así y experimenta. Y no vale pensar que por hacer un abdominal te vas a poner cachas, ¿sí? O por levantar una pesa te vas a tener bíceps. No. Necesitamos conocer las leyes universales, necesitamos conocer cómo funciona nuestro mundo, necesitamos saber cómo creamos. Si no sabemos cómo creamos, la mente se va a poner a cargo de esa parte y te va a estar soltando toda la porquería que tiene programada. Como esto que está contando, esta es mentira, no puede ser, o tenemos muchos patrones, ¿eh? Claro, es que te tiene suerte porque tiene amigos, porque claro, tiene amigos, yo no tengo amigos con 7.000 euros. Da igual, lo que sea que la mente esté diciendo, esa cháchara mental es con la que hay que acabar. Porque esa es la que está haciendo que no hagas ni experimentes algo. A mí me cuentas esto antes de que yo lo hiciera. Me cuentas y te diría, mi mente diría, pero ¿dónde vas? Si además yo a las que son como yo ahora las llamaba, bueno, da igual, no lo voy a decir. La mente está programada para que no puedas conectar, no, para que no conectes con la maravilla que eres, de creadora que eres. La programación mental está diseñada para eso. Está diseñada para que no veas más que ese objetivo que has de conseguir y tener éxito. Señores y señoras, éxito quiere decir salida. Y del único lugar que hay que salir es del intento de tener éxito como nos lo han vendido. Esa separación de lo que realmente somos y somos capaces de hacer es algo que solamente puedes experimentar tú. No te creas nada de nadie. Totalmente. Bueno, Eva, te voy a mandar aquí una invitación en directo y es que yo ya me he pasado de la hora que te he dicho porque normalmente suelen ser episodios, pues eso, de 45 o 60 minutos, pero a mí me parece tan apasionante tu historia que si tú tienes tiempo, yo sigo. Dale, dale. Le doy. Bueno, pues a ver, ¿por dónde me he quedado? Estábamos en la idea de que cuando que alguien te dice, alguien Eso puede es. decir que eso no se lo cree. Eso Y es. está bien, que no se lo crea. Normalmente detectamos cuando alguien no crea, es miserable. Por mucho dinero, mucho éxito y mucha fama que tenga, es miserable. Y lo ves. Su miserabilidad se detecta cuando habla con otras personas, cuando se comunica en sus relaciones y sobre todo lo sabe él cuando se va a la cama. Y quien no, independientemente de lo que tenga, también se siente. Volvemos al inicio. Se siente. El concepto de lo que hemos de conseguir y lo que no, y cómo ser y cómo no, y todo este mundo fotográfico falso que nos han vendido, eso no se siente, se procesa. Y lo procesas en función de la información que tienes y te dicen que si tienes muchos seguidores vas a tener éxito.
porque lo estás procesando, no lo estás sintiendo. La única manera de sentir es viviendo. La única manera de sentir es experimentando. Totalmente. Experimentar, sentir, que salía al principio de la conversación, y yo creo que estamos haciendo honor a lo que nos hemos prometido, que es sentirnos hoy aquí. Y bueno, Eva, estábamos hablando también del libro, que surgió así como de manera espontánea, tú escribiendo un blog, y yo me pregunto, cómo salió eso realmente? ¿Cómo llegó a materializarse como libro? ¿Fue autopublicado? ¿Vino alguna editorial? ¿Cómo fue? Una amiga me dijo, me encanta lo que escribes en tu blog y me encantaría que lo leyera mi madre, pero mi madre no le gusta leer en los ordenadores. Me dijo, ¿podrías escribir un libro? Y dije, pues sí, podría. Y ahí es donde sentí la idea, porque probablemente la idea ya se estaba materializando desde hacía mucho tiempo. Entonces me di cuenta de que el contenido que había en el blog había mucho contenido, yo solo sabía eso, y con toda la parte mágica de la creación, que aquel famoso libro de la biología de la creencia hizo que yo creo que lo leí en 2008-2009 y estaba yendo a buscar a Bruce Lipton al aeropuerto de Barcelona, o sea, el autor del libro, en el 2011. Y claro, todo aquello también creó hicimos una conferencia en Barcelona, él hizo una conferencia en Barcelona que organizamos Peter y yo. Bueno, lo organizó Peter y yo le ayudé. Y eso hizo también que hubiera muchos medios de comunicación interesados en Bruce Lipton, y entonces también me conocían a mí y bueno, ahí hubo como muchas... Y ahí conocí a mucha gente del mundo editorial y de libros. Editorial no, más escritores. Entonces me acordé de uno en concreto, era muy divertido, Miriam, porque me venía gente que era gente famosa, gente que tiene libros y gente que aparentemente no aparentemente no, que realmente tienen un perfil de ayudar a la gente. Y me venían a pedirme una sesión porque, porque me habían conocido simplemente por estar con Bruce Lipton. O sea, lo que quiero decir, lo que me parecía curioso de aquel momento, hoy lo entiendo un poco más, era que para mí era como, ¿qué hace este hombre aquí? Si este hombre tiene un montón de lectores y saca bestsellers, ¿qué hace aquí? O esta mujer, o quien sea, ha pasado en varias ocasiones. Y claro, realmente es como, es que da igual. O sea, da igual. Lo que tú crees que el otro tiene éxito, lo que tú te piensas, da igual, necesitas experimentarlo tú, porque esa idea que tienes, una idea mental procesada según los datos que te han metido en la mente. Los datos que te han metido en la mente son para que produzcas, para que consumas. Punto. No son para que seas tú misma, no son para que seas creativa, no son para que seas un artista, no son para que seas feliz, no son para que seas empática, no son para que cooperes, no son para que hagas un mundo mejor, no son para que conectes con la esencia, no son para que te des cuenta de quién eres realmente, ¿no? Entonces, Didi. No, te estaba escuchando y es que es clarísimo, ¿no? Que yo siempre digo, estamos todo el rato buscando rentabilizar cada acción y es increíble cómo haciendo cosas, la vida luego te las va dando. No sabes haciendo qué exactamente te va a llevar a lo siguiente, pero está claro que si estamos en automático, siempre reproduciendo lo mismo, pues eso te lleva a los mismos resultados de siempre. Entonces, ¿qué pierdes por probar lo que dos personas como nosotras te estamos diciendo aquí hoy en este podcast, que puede ser para ti lo más incrédulo del mundo, pero que, oye, ¿por qué no? Darle una oportunidad. Es que estas cosas pasan también. Claro, y se puede ver como qué pierdes y también se puede ver como no, esa es la única opción. Es decir, hay un viaje, Miriam, hay un viaje, hay una aventura, y es una aventura que es común en todo ser humano. Y esa aventura es recuperar el poder personal, recuperar la esencia, recuperar la humanidad, recuperar
la creatividad que somos, recuperar eso, ese es un camino del que nos han alejado, nacimos con todo el potencial y eso se desvió. Y ese viaje de recuperar ya no es cuestión de lo que pierdas o lo que no, es que si no lo haces, sufres. Es así de fácil. Tú estás sufriendo porque no estás siguiendo tu camino. Esa es la única razón por la que sufres, porque puedes seguir tu camino y pasarte las cosas que hemos hablado aquí, de no tener un sitio, vender lo que más te gusta, no tener dónde dormir. Te pueden pasar muchas cosas. Y hay un elemento que es que no sufres. Lo vives, puedes estar triste, puedes estar triste, frustrada, sentirte impotente, pero no sufres, es la diferencia, te puede doler, pero no sufres. La balanza está ahí. Y cuando realmente estás en ese camino, es cuando las cosas que han ocurrido se cobran sentido. No porque las estés recordando, sino porque de repente tienes en tu email el mail del que te ha escrito con la sesión que has pensado tú, ¿no? Mi ego de aquel momento, que hace este súper escritor viniendo a mí. Y de repente tienes su email y le puedes escribir y le dices, oye, tengo un blog con tal y he pensado en escribir un libro. ¿Qué opinas y qué podría hacer? Y te contesta y te dice, mira, conozco al mejor para que te pueda ayudar en eso. Y me pasó el contacto de alguien que me ayudó a hacer eso. Y en mi mente, programada, acostumbrada a procesar según los datos metidos en mi mente, el proceso era la crítica. Por eso lo he dicho a propósito, lo de aquel momento. La crítica de alguien viene a mí. No, es que no te das cuenta que está todo diseñado para que tú estés en ese camino. No nos damos cuenta de que está todo diseñado, todo. Y en el momento que ponemos una crítica, un juicio, nos estamos separando de eso y ahora otra vez a venir de forma más grande para que no, en plan, estaba en Arial 11 y ahora lo tienes en Arial 55. Entonces, o lo ves o lo ves, ¿sí? Si no lo ves, sufres. Entonces, me pasó el contacto de alguien y, esto es contestando a la pregunta del libro, y le dije, mira, tengo estos, me ha pasado esto, y me dice, pues ponme en un Word todos los posts que tengas y te digo algo. Le mandé y me contestó el mail de ¿cuándo quedamos? Y entonces quedamos y me dijo, aquí hay un libro, no, aquí hay 8, me dijo. Me acuerdo digo, ya, pero yo solo quiero uno. Me dice, ya, pero podrías escribir 8. Digo, ya, pero yo solo quiero uno. Entonces yo tenía la sensación, no, en otro momento le he dicho, ay, él sabe más que yo. Ya está, ya no estaba en ese momento. Y me decían, y la editorial también me decía, ya, pero es que de esto se podría, ya, pero es que yo no hago esto para sacar 8 libros, hago esto porque es lo que está, y está ahí, y mira, la madre de mi amiga lo podrá leer. Ya está, da igual, no lo voy a diluir, no me apetece. A lo mejor un día diluyo algo, ahora mismo no. O sea, mi esencia es concentrada, mi esencia, y así salió el primero. Y esto es quien me ayudó a convertirlo en un libro. Y luego la editora del primer libro, nos conocimos porque ella es cantante también. Y nos conocimos a través de un concierto. Y dije, pero este ángel, ¿de dónde ha salido? Porque una voz. Y después del concierto fuimos caminando, íbamos hacia el mismo sitio y ella era editora de Urano en aquel momento. Y entonces le presentamos el libro y le encantó, le gustó mucho. Y dijo, yo lo quiero publicar. Y era muy bueno porque con quien me ayudó a escribir el libro, que es bastante conocido, se llama Francesc Miralles, me ayudó muchísimo porque yo solo tenía el contenido, no tenía ni idea, ahora ya está, ya sé cómo se hace, pero en su momento era como ponerlo en formato libro para mí. Yo solo había escrito lo que sentía y él me ayudó mucho en eso. Y me acuerdo que me decía, bueno, ¿y qué editorial crees que puede publicar esto? Y yo decía, no tengo ni idea. Me decía, si yo no sé editoriales. Entonces fui a una librería y fui mirando y vi editoriales. Entonces veía
los símbolos y tal. Y dije, pues no sé. Entonces yo siempre le contestaba lo mismo, le decía, lo editará la mejor. Y él me preguntó, ¿y cuál es la mejor? Le dije, no sé, la que lo edite. Y él entró ahí como en, ¿no? Siempre alucinaba un poco conmigo. Y de repente, pues, fue la mejor. Qué bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que todas estas personajes y acontecimientos que te va poniendo delante la vida, ¿no? Y esto es como un tren al final, o te subes al vagón o no te subes, y si te subes, pues tienes posibilidad de que te pasen cosas, y si no, pues bueno, ya sabes la parada en la que estás, la de siempre, ¿no? Y desde entonces hasta ahora, Eva, cuéntanos un poco cómo fue cambiando tu vida, qué decisiones tomaste, si decidiste, cómo fue el primer libro a nivel de ventas, si eso ya te permitió de alguna manera establecerte en algún sitio, o cómo cambió tu vida a partir de entonces. Mi vida ya había cambiado. O sea, hablamos de en el momento en que empieza a manifestarse el libro, esto es más o menos año 2013, más o menos. Y el contrato se hace en 2014 y sale en 2015. En realidad, lo que a mí me cambia la vida del todo es comprarme la moto de mis sueños. O sea, en realidad, mi cambio espectacular para mí, que todavía está hoy en día conmigo, es mi compañera de vida, es comprarme esa moto. O sea, cuando yo empecé a recordar cuando era pequeña, el modelo de la moto todavía existe, obviamente de más moderno, pero el modelo es exactamente el mismo, tiene el mismo nombre. Y ya de aquel momento yo quería esa moto. Habían pasado, pues de cuando yo quería esa moto, que la llevé por primera vez de un novio mío cuando yo tenía 17 años, que todavía no tenía ni carnet de conducir, pues de 17 a la compré en el 2013 y esos son 38 años, pues calcula. Hablamos de 19 años. Me la compré. Qué bueno. Y eso fue un punto de inflexión muy grande en mi vida. Es como la manifestación de algo que para mí siempre había sido algo que me había movido, con quien había. Y yo con la moto, vamos, sí, mi evolución como ser espiritual se ha dado encima de esa moto, sobre todo. Por un montón de razones de esta procesando. Eres muy mayor para llevar una moto, eres mujer para llevar una moto. Cada vez que pasaba por un lugar veía la palabra cementerio y era como, mi mente estaba todo el rato, el peligro de la moto, bueno, o sea, es que mi gran maestra, además de los niños, ha sido mi moto. Los niños me refiero a los niños en general, ¿eh? Y el libro realmente salió en 2015, o sea, 2 años después de ya llevar la moto, entonces yo lo único que quería era irme de ruta. Mi moto lleva hoy 164.000 kilómetros. Y estamos hablando de que la compré en el año 2013. La compré con 28.000. Hablamos de muchos kilómetros. Y eso que los últimos 2 años, por razones obvias, de fraudes varios, no cuentan. Porque los últimos 2 años no nos han dado para... el tiempo no nos ha dado para movernos mucho. Y el libro cuando salió, pues la verdad que se vendió para lo que contaba la editorial, se vendió mucho para ser una autora novel. Y empecé a tener mucho feedback, empecé ya a conectar con seres humanos, gracias a que se habían leído el libro, les había ayudado mucho. Ese libro también tiene muchos elementos muy mágicos, por ejemplo, el subtítulo, yo no lo puse nunca, y ese subtítulo, no sabemos de dónde salió. Y los diseñadores, cuando me mandaban otra vez la portada, me lo volvían a mandar. Y yo le decía a Rocío, que es mi amiga, todavía mucho, y le decía, pero tía, que yo no he puesto este subtítulo. Y me dice, ya lo sé, perdón, ya lo sé, no sé qué está pasando. Que hablo con los diseñadores otra vez. Y me lo volvía a mandar y volvía el mismo subtítulo. Increíble, o sea, ella me decía, nunca ha pasado esto, porque en realidad tú le dices algo y ellos te lo ponen. Era casi un poco desesperante, ¿no? Oye, perdona que te corte, ¿cuál era el subtítulo? Porque es que ya tengo curiosidad. Conviértete en el creador de tu propia vida.
yo sabía seguro que no era ese el subtítulo porque mi intención era que no hubiera nada en la portada ni contraportada que estuviera en masculino. Entonces sabía seguro que no era ese. Bueno, de hecho estaban los documentos que decía título y subtítulo. El subtítulo se quedó detrás al final, que era como... Espera, que lo tengo aquí, si quieres te lo digo. ¿Cómo conecta con tu poder personal para crear la vida que quieres? Era el subtítulo, que está en la parte de atrás. En la parte de delante se quedó conviértete en el creador de tu propia vida. Y yo decía, pero que no, que yo no quiero decir creador, porque ¿qué pasa con las creadoras? Yo estaba en un momento bastante peleón en ese momento, en ese sentido. Entonces yo decía, no, y al final, cuando ya hubo un momento que mi gran amiga Lorena me dijo, Evita, a lo mejor hay que mirar qué pasa, porque esto es muy raro que esté pasando. Ya sabes que estábamos en modo universo allí. Y entonces preguntamos a un par de personas de la editorial que pasaban por allí, oye, ¿cuál te gusta más, este o este? Y todo el mundo eligió este y dije, bueno, pues me rindo. Y se quedó con ese subtítulo. Y de hecho lo han criticado a veces el libro por este subtítulo. Es curioso, pero por otro lado, pues necesitaba estar allí. O sea que le han pasado muchas cosas como el símbolo, el famoso triskel. Fue un símbolo con el que conecté en una ruta de moto que hicimos 9 días, 4.000 kilómetros por todo el norte de España. Y en los picos de Europa conectamos con este símbolo celta y yo, en mi semiconsciencia, resulta que la moto que me había comprado también llevaba este símbolo y no lo sabía. Y cuando estábamos queriendo elegir un símbolo para el libro, de repente, al buscar el símbolo, yo estaba ante el triskel, la flor de la vida, bueno, algo que fuera así un poco potente, y de repente miré algo en internet y algo así, y le digo a mi amiga que si este símbolo lo llevo en la moto. Y me dice, ¿cómo que lo llevas en la moto? Sí, porque mi moto lleva un carenado que era de la isla de Man. Y la isla de Man tiene un triskel como... O sea que cuando yo compré la moto, ya me venía el símbolo que después estuvo 2 años después aquí. O sea, por eso te digo que en realidad todo el proceso del libro fue impactante. Es muy bonito conocer, yo creo, estas historias. La verdad es que me ponen un poco los pelos de punta porque dices, curioso, ¿no? Curioso. Y Eva, y hasta el momento presente de hoy, cuéntanos un poco cómo fue evolucionando todo, porque después de ese libro vinieron más libros y bueno, tú ahora tienes tu página web, sigues teniendo tu blog y yo sé que tú eres una fiel defensora un poco de ese o mantra de vida, ¿no? De no hacer nada que no quieras hacer. Cuéntanos un poco cómo es un día a día en tu vida. Lo curioso es que de hecho, cuando se acaba de escribir este libro, yo me doy cuenta de que lo que estoy enseñando, porque yo me había ido a formarme como instructora de un método para cambiar creencias, después de leer el libro de Bruce Lipton y de hacer ese famoso taller, ¿te acuerdas? Y yo me doy cuenta de que en realidad eso es una parte del proceso y no es el verdadero poder del ser humano. O sea, me doy cuenta que estar enseñando de esa forma a cambiar creencias, de alguna manera estaba limitando a la gente también. Y yo ya hacía mucho tiempo que no lo utilizaba conmigo y no hacía sesiones porque de eso también me di cuenta enseguida que el poder es de cada uno. Y entonces, pues como me caracteriza ya, ahora ya sé que es un tema de mi alma, ya sé que no es un tema de mi personalidad, aunque cuando era pequeña me decían mucho que era muy radical. Radical viene de raíz. Y me lo decían pues porque las decisiones que tomaban no les gustaban a la mayoría. Y haciendo honor y elogio a mi radicalidad, pues dejé de la noche a la mañana también de dar talleres. Entonces, claro, yo daba talleres, estuve no sé cuántos años, quizás 6, cruzando el charco 2 veces al año, visitando países, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia y México.
Y entonces de la noche a la mañana dejé de dar talleres porque me di cuenta de que había en el juego de la vida, en este programa, había algo más que tenía más que ver más con lo interno, y que el hecho de estar diciendo o vendiendo de nuevo, pero a otro nivel, una forma de cambiar tu vida, en realidad era el mismo perro con otro collar. Y al darme cuenta sin tanto efecto secundario o con menos efecto secundario o quién sabe, y era lo mismo en realidad. Entonces para mí eso fue algo que al darme cuenta pues ya no quise seguir dando talleres, por lo tanto viví una segunda crisis, digamos, a este nivel. Lo que pasa es que, claro, ya tenía unos fundamentos bastante bien puestos, es decir, ya había saltado, ya sabía que había red, por tanto volví a saltar ya directamente sin el miedo de ¿habrá red o no? Porque ya sé que hay red, por tanto salto de nuevo. Y en ese salto de nuevo, pues es cuando ya el segundo libro ya estaba a medias y se publica el segundo libro, que ocurre algo con la editorial también bastante divertido, pero vamos a hacer el podcast más largo de la historia. O sea, en mi vida, Miriam, me he contado mi vida así, es que has empezado de pequeña, lo llegas a contar. Has y sido me tú que parece... has dicho lo de fluir y yo te hago caso. Yo hago caso a mis invitados. Y después escribo La conexión que nos une, y mi día a día pues es pues hacer lo que siento en cada momento. Y hago muchas cosas que tienen que ver con la montaña, escalo, en motociclismo, mis rutas en moto, escribo. Haciendo a veces cuando me escriben, a veces depende de cómo, de lo que siento, digo que sí, y a veces tengo charlas magníficas con seres magníficos. Me gusta mucho investigar, estoy investigando muchísimo sobre muchísimas cosas. Juego mucho, hago acrobacias, parkour, paso mucho tiempo con mis amigos y mis amigas, y eso es lo que hago todos los días de mi vida. Pues empezamos hablando de la infancia y yo creo que es bonito tu ejemplo porque siendo adulta yo siento que conectas, ¿no? Con esa infancia, ¿no? Cuando hablas de jugar, parkour, con mi vida, pues yo siempre he dicho que una vez me preguntaron cuál era mi éxito de felicidad y para mí es hacer lo que me apetezca en cada momento. Obviamente sabiendo que pertenecemos y no dejamos, ¿no? Nunca de pertenecer a un sistema y hay ciertas cosas que, bueno, tienes que adaptarte entre comillas, por las que no puedes a lo mejor pasar del todo, pero creo que tenemos una libertad muy amplia de decisión de la que no somos conscientes y por eso también mi empeño en traer ejemplos variados, como es tu caso, y que creo que es un ejemplo precisamente de eso, de persona que ha conseguido crear una vida de éxito a su medida, que no necesariamente es el mismo éxito de todo el mundo o lo que todos llaman éxito, pero que yo te veo feliz. A mí la sensación, ¿no?, que me transmites es de una persona que tiene pues la vida que quiere. Y bueno, para no hacer eso sí el podcast más largo de la historia, aunque ha sido un súper placer, Eva, y te agradezco que hayas estado aquí por segunda vez y seguro que habrá una tercera, eso sin duda. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría que como colofón a todo lo que hemos hablado, para la gente que esté escuchándonos ahí detrás y que esté con esa idea, ¿no? De, jo, ¿qué hago? No me gusta mi vida, quiero cambiarla, pero no sé por dónde empezar. ¿Qué consejo les darías? Que aprendan a amarla tal como es ahora. También creo que en la evolución propia del ser humano existe un elemento de la comunidad que hace que las cosas se vayan facilitando. Es decir, hace unos años tú hablabas de creencias y los libros los ponían en las secciones de esoterismo, y hoy no. Lo cual quiere decir que la conciencia humana se va elevando. No hace falta pasar por lo que yo pasé ni nada similar. Con que ames lo que tienes ahora, es muy importante eso. El gran proceso de la mente no nos permite amar lo que nos han enseñado que no está bien. Por ejemplo, si yo me siento mal con mi vida, como dices tú, ¿qué pasa si llevo una vida que no quiero llevar? Esa es la que hay que amar.
sea, la clave del cambio es amar primero. No vale eso de cuando cambie de vida voy a amar porque ahí te has enganchado en una trampa de la mente. Entonces, si das una vida que no quieres, ámala, ama profundamente porque da igual, imagina que trabajas en un lugar que no quieres. Fíjate, está todo está relacionado, conectado y entrelazado. En lo que estás haciendo hay algo que es necesario y que vas a ver con el tiempo y será perfectamente útil. A lo mejor es tu compañero de al lado o el señor de la limpieza, porque a mí una de las cosas que empezaron a impactarme era cuando me di cuenta de que el único que canta en un edificio es el señor de la limpieza, que normalmente es la señora de la limpieza, pero eso lo hago para cambiar y darte cuenta de lo programados que estamos. El que canta, tú en un edificio de estos así de super business, todos con la corbata puesta esa que tiene una simbología que aguántate cuando ves la simbología de la corbata y de repente escuchas a alguien silbando o cantando, es quien está limpiando. Por eso, si empiezas a pararte en microsegundos, no hace falta que frenes tu vida rollo, como lo hice yo, freno de mano y derrapada a 180 grados y ahora voy otra vez para allá. No hace falta. Solo hace falta que te pares en microsegundos para darte cuenta de la maravilla que eres, de la maravilla que significa poder estar sentada en un sitio, poder estar hablando, poder estar escuchando, poder estar gesticulando, poder estar sintiendo al de al lado, poder en un momento dado irte a buscar un café y decirle al otro, ¿te apetece un café? Y que digas sí. Y si empiezas a entrar en estos, vas microparando en este sentido, empezarás a dejar que salga un poco de la luz que tienes dentro. Porque no es cuestión de... Cuando se hace esa pregunta normalmente se buscan cómo encuentro el valor para hacer, para... ¿Quieres saber quién eres? Yo, por ejemplo, como era, pues me tiraba a la piscina haciendo un mortal. Hay gente que se tira a la piscina mojándose los pies primero. No pasa nada. El caso es que sepas quién eres, que descubras la maravilla que eres y que te ames profundamente, estés donde estés. Y de ahí es el lugar donde saldrá aquello que realmente eres tú y que has venido a compartir con el mundo. Porque al final la misión es compartir con el mundo lo que sea que está dentro y que es solamente tuyo. Totalmente, sí. Yo creo que amar lo que haces en cada momento, o sea, no esperar que la felicidad es un destino, sino es como un camino, ¿no? Realmente cuando estamos disfrutando de la tarea, de lo que nos motiva, de lo que nos conecta, incluso hacemos más de lo que se nos pide. El problema del trabajo, del tripario, como tú decías, es que lo hacemos por obligación, por rutina, porque no va con nosotros y por un dinero. Pero en el momento en que encuentras y te conectas con tu misión, con tu propósito, con tu ser y con lo que te gusta hacer y lo que te apasiona, pues todo fluye mejor, ¿no? Y bueno, yo creo que es un muy bonito cierre. Eva, de verdad, mil gracias por haber estado aquí un día más. Ha sido una charla súper bonita. Y a vosotros, gracias de nuevo por estar al otro lado un día más. Si os ha gustado la entrevista, os recomiendo escuchar también el episodio número 75 del podcast. Hablamos con ella, Eva Sandoval, y nos responde también a ese cuestionario final que seguro que habéis echado en falta en esta ocasión. Os dejo el link a la entrevista en las notas del episodio. Muchas gracias y os dejo un avance de lo que podréis escuchar el próximo jueves en una nueva entrega de esta sección de entrevistas. Gracias, Eva. Gracias, Miriam. Bueno, la vida cambia totalmente por completo porque me diagnostican una enfermedad degenerativa muy grave, más o menos pronostican 1 año de vida. El enfado con el mundo mundial y en mis manos cae una publicación. Yo no sabía lo que era la programación neurolingüística. Como el no ya lo tenía, entonces investigué la parte emocional. Cómo estás tú realmente por dentro, tu jardín interior realmente cómo está, irlo sanando, desbloqueando, descodificándolo y por supuesto siempre de manera complementaria a cualquier tratamiento médico. Ya llevo como 7 u 8 años
asintomática, pero soy muy consciente de que está ahí, pero lo tengo dormido y bajo control. Yo creo que esto es muy rico. El problema que tenemos de este siglo XXI es el estrés crónico. Cuidado con los niños, ¿eh? Hay niños que salen a las 8 de la mañana de casa y llegan a las 10, se van a entrenar, se van a tocar el piano, la flauta, o sea, tienen más cosas que yo, ¿eh? Que tienen una agenda que dicen, bueno, pero este niño el domingo respira, pero es que hay gente que lo hace por sistema porque no sabe hacerlo de otra manera, que eso es también lo preocupante. Esto es la biodescodificación. ¿Descodificamos el qué? Un virus que nos ha entrado en el ordenador y que nos ha infectado todos nuestros programas. Ahí donde había alegría, hay tristeza. Donde había calma, hay rabia. Vamos viendo cuáles han sido las causas vivenciales que han hecho que yo con el tiempo almacenara esa tristeza profunda. Se encapsula. Tú un día puedes estar triste, un día. Pero si no sabes gestionarlo, se va almacenando dentro de los cromosomas. ¿Podemos heredar tristeza profunda de nuestros ancestros? Claro que sí. Y si encima tú vives una serie de experiencias en tu vida actual que ayudan a alimentar esa tristeza profunda, pues claro, llega un momento que la bomba explota y hay que resetear.